en una región de clima, en una región de clima mediterráneo en Chile. El documento fue escrito por los autores Rodrigo Mancilla Villalobos, Jimena Zúñiga, Eduardo Salgado, María Cristina Chiatocase y Rolando Chamimani. Fue publicado en la revista de electrónica de biotecnología en el año 2013. Y está enfocada en la utilización de humedales artificiales construidos para el tratamiento de aguas residuales domésticas en el clima mediterráneo en Chile. Los humedales artificiales son sistemas construidos y diseñados para tratar aguas residuales de manera natural y sostenible. Además, estos consisten en una serie de zonas de flujo lento donde la vegetación y los microorganismos trabajan juntos para eliminar los contaminantes presentes en el agua residual. Básicamente, los humedales artificiales son son zonas creadas por el hombre para reproducir de manera controlada los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en los humedales naturales. Los humedales naturales son ecosistemas caracterizados por sus suelos saturados de agua, por sus suelos saturados con agua en todo o parte del año, además de que presentan diferentes especies vegetales y animales que están adaptados a estas condiciones de humedad. Los humedales artificiales se pueden diseñar de diferentes maneras, dependiendo de el sitio donde se vayan a instalar y las cantidades de agua que se vayan, los volúmenes de agua que se vayan a tratar. Además de que pueden aplicarse en sistemas, en áreas rurales y en áreas urbanas. Para poder realizar un mantenimiento de estos humedales, se debe realizar un control de crecimiento del exceso de la vegetación que allí se planta y monitoreo y ajuste del rendimiento de tratamiento del sistema. En este sentido, como ya dije, en estos humedales crecen y se desarrollan diferentes tipos de vegetales, animales y microorganismos adaptados a estas condiciones de inundamiento. Estas condiciones de inundamiento pueden ser tanto temporales como permanentes. Y además, en estos humedales también se desarrollan procesos físicos y químicos capaces de depurar el agua. Debido a que eliminan grandes cantidades de componentes orgánicos, de sólidos en suspensión, de nitratos, fósforos y hasta productos químicos tóxicos. Los investigadores en el documento desarrollan una tecnología de construcción que está basada en la colocación de capas de grava y arena en una sucesión de zonas de flujo lento en el interior de un estanque impermeable. Además, en estos humedales se siembran o se plantan diferentes especies vegetales que están destinadas a las necesidades del flujo, a las necesidades del clima mediterráneo en el que se encuentra, o de la zona en la que se encuentra. Se utiliza una tecnología relativamente simple y económica en comparación con otros sistemas de tratamiento de aguas residuales, que es uno de los objetivos que se quiere alcanzar. Y además son importantes porque aprovechan recursos de la naturaleza para limpiar los residuos del agua. En estos humedales se desarrollan y se colocan un material impermeable para evitar que el líquido se filtre en el subsuelo. Como se nota en la imagen, luego de la construcción en el humedal se llena de una capa de grava y arena y se plantan diferentes especies vegetales que son específicas de la zona en la que se van a implementar. Luego el agua residual pasa a través de una tubería y luego el agua pasa por diferentes zonas de tratamiento antes de ser evacuada en el cuerpo receptor. Los objetivos que persiguen, o el objetivo que persiguen los investigadores
del documento es evaluar la eficacia de estos humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales domésticas en la región del clima mediterráneo en Chile. Además, buscan determinar el impacto que tienen estos humedales en la calidad de agua y la salud pública y valorar la factibilidad de implementar este tipo de sistemas de tratamiento de aguas residuales en esta región. Además, el estudio pretendía demostrar que esta puede ser una alternativa, que estos sistemas son una alternativa sostenible para el tratamiento de aguas residuales en esta zona y comparar también la eficacia que tienen estos humedales construidos con otros sistemas de tratamiento de aguas residuales que se utilizan en estas regiones. Específicamente, los investigadores desarrollaron una planta piloto con 6 humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal. Estos tenían una superficie de 2 metros cuadrados y una profundidad de 0.6 metros cada uno. Estos fueron plantados con diferentes especies como la tifa, el atiro o el silpsus y fueron rellenados con grava o grava fina de 2.8 y 1.2 centímetros de diámetro. Además de esto, se alimentaban continuamente con aguas residuales domésticas crudas, que eran las que se buscaban depurar. La planta piloto fue evaluada durante un tiempo de 280 días, donde se removió la materia orgánica y los nutrientes. Se utilizaron diferentes cálculos para evaluar mediante análisis de varianza el efecto de concentración inicial de dichos contaminantes, de la temperatura del aire y la combinación planta-soporte sobre el rendimiento de los humedales. La metodología que emplearon abarca una construcción y operación de 2 humedales artificiales a escala piloto, como mencioné anteriormente, para el tratamiento de estas aguas residuales domésticas. En estos humedales se monitorean, se ajustan y se comparan con otros sistemas de tratamiento de aguas residuales a lo largo de un periodo de 18 meses. De periodo de 18 meses. Durante este periodo de tiempo se analizan muestras de agua tomadas de diferentes zonas del humedal y se miden diferentes parámetros para evaluar el rendimiento y la eficacia de estos mismos sistemas. De resultados y conclusiones, se obtuvo que estos humedales artificiales fueron eficaces en la eliminación de contaminantes de las aguas residuales domésticas en la zona del clima mediterráneo de Chile. Además, una reducción significativa en la concentración de contaminantes que dan nitrato, fósforo, sólidos suspensivos y cargas orgánicas. Además, se determinó que estos pueden ser una alternativa viable y sostenible para el tratamiento de aguas residuales en esta zona de este clima mediterráneo y también ayudan a mejorar la calidad del agua y preservar los recursos hídricos en la zona. Y también se vio que es una alternativa viable y sostenible debido a que para implementarlo tenían unos costos y monitoreo más bajos que en comparación con otros sistemas de tratamiento. Por último, ellos realizaron un análisis de varianza mediante el método de Fisher, más específicamente el método de la diferencia mínima significativa de Fisher, donde la variable de resultado eran los elementos contaminantes, la materia orgánica, el amoníaco y el fósforo. Y los sistemas comparados eran los humedales. Se dividió en un rango de bajo, medio y alto de las concentraciones de los contaminantes, y además lo hicieron mediante un análisis de percentiles, como se muestra en la imagen, que ahí está la tabla que ellos realizaron con los valores que sacaron del estudio. Esto no va. Y bueno, esa es toda mi exposición. Muchas gracias. Ok, ¿me escuchas, Jessica? Sí, profe. Sí, pero no me dices cómo hicieron ellos para medir la eficiencia de que los humedales eran efectivos y servidos. ¿Cómo lo hicieron ellos? Lo hicieron por el método de Fisher, como le dije. Ajá, pero ¿qué estaban midiendo ahí?
Estaban midiendo las concentraciones que se eliminaron, tanto de la materia orgánica, del amoníaco y del fósforo, que eran los elementos que estaban tratando de eliminar en los humedales. Ajá, y la materia orgánica, ¿cómo la midieron? ¿Cómo? ¿Cómo midieron la materia orgánica? No le entiendo. ¿Que ¿Cómo cómo la midieron? ¿Cómo, procesaron? sí, cómo la calcularon? ¿Cómo la determinaron? Por los humedales. Pero la midieron con qué parámetros, o sea, con cuál concentración, ¿a quién midieron? Es que no le entiendo la pregunta, no sé. Mido la eficiencia, ajá, pero ¿qué parámetro utilicé para medir eficiencia? ¿Cuál de los parámetros? Los rangos que salen en la tabla. No, no estoy hablando de los rangos. ¿Cómo se llama ese señor con el que midieron ese parámetro? Aquí hay tres. Aquí hay tres. No. Está este señor que Sí. está aquí, este y este. ¿Cuál de ellos me sirve a mí para determinar eficiencia? Creo que el alto, si mal no recuerdo lo que leí. Bueno, no entiende la pregunta. Creo que le costó entender el tema, porque pensar que estaba muy bonito. ¿Sí? Bueno, señorita, la dejo porque tengo paso a otros. Entonces, quita la lámina y me silencia el micrófono, por favor, para ver quién va a ir ahora a exponer. ¿Quién va a exponer ahora? Ajá, yo ¿Quién, ya lo voy a Andrés? quitar. Dale paso a Andrés. Comienzo yo, profesora. Sí, escucho mucha bulla y no sé dónde es. ¿Se puede ver? Está cargando. Ahora sí se puede ver, profesora. Sí, lo estoy viendo. Ponlo en grande. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Gómez y voy a hablar sobre efluentes de aguas residuales generados por industrias de lechada en Brasil. Esta investigación fue originaria por el grupo conformado por Fernanda Sola, Franciele Veloso Aragão, Rafael de Sola, Cristian Okawa y Generoso de Angelis Neto. Para comenzar, voy a explicar de qué se trata el tema. El objetivo principal, bueno, como vamos del tema, es de la investigación del análisis de la calidad y hablando de términos específicos sobre el pH, la conductividad eléctrica y la presencia de metales pesadas de las aguas residuales provenientes de compañías de producción de lechado. El lechado es una mezcla entre sedimento, agua y otros compuestos para formar esa masa pegajosa que se utiliza para pegar ladrillos y formar las paredes. También se va a hablar sobre cómo el gobierno de Brasil específicamente no realiza las suficientes inspecciones de salubridad para que se minimice la contaminación de los cuerpos de agua del país, aumentando el riesgo de salud de los animales acuáticos como el de las personas, ya que generalmente esas aguas que se utilizan para formar esta mezcla terminan siendo desechada cuando hay un exceso de la misma, ya que existen diferentes concentraciones para el echado. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? El objetivo principal de esta investigación es el de analizar la calidad de estas aguas, de las plantas fabricadoras de lechado desde un punto de vista físico-químico, es decir, tomando en cuenta sus propiedades físicas, tanto sus propiedades químicas, para determinar si cumplen con las leyes de salubridad de Brasil, y además que se determinará si las mismas son aptas para el consumo humano y la vida acuática después de un tratamiento. La metodología que fue utilizada para analizar estas aguas fue en base a un análisis de dos estaciones específicas, la cual no fueron mencionadas en el trabajo y fueron llamadas CA1 y CA2. Las características que posee la CA1 es que es una fábrica automatizada y este tiene un alcance a nivel nacional. Posee un sistema de recolección de agua de lluvia para la limpieza de los tanques donde se almacena esa agua y posee políticas ambientales. La segunda, en contraparte, es más pequeña y solo llega a nivel regional y no posee políticas ambientales. En esta empresa, los efluentes son utilizados para el lavado de los patios y de los tanques y esos van
directo a un decantador, que es un proceso que consiste en separar los sólidos del líquido mediante la gravedad y la densidad de los mismos. Esos son vertidos al sistema de alcantarillado. La forma en que se realizó esta investigación fue que se tomó una muestra de la compañía 1 y se tomaron 4 muestras de la compañía 2 en diferentes días para el estudio del fluido o del fluente. Ambas empresas se tomaron muestras a la entrada y salida del decantador, para así hacer la comparación del pH, la conductividad eléctrica, la espectroscopía de impedancia y también la espectroscopía de absorción atómica. Los instrumentos que específicamente utilizaron, según el trabajo de investigación, fue para determinar el pH de la sustancia fue el pHímetro modelo HSP-PHT-EK3B. Para conductividad eléctrica, que se mide en microsiemens por centímetro, fue un conductímetro modelo Technopons MCA 150. Para la espectroscopía de impedancia, se utilizó el Phase Analyzer C1260, Solartron. Y para el espectrofotómetro de absorción atómica, se utilizó el modelo, el Variant AA175, que se utiliza para determinar la presencia de metales pesados. ¿Cómo fue los resultados obtenidos? Después de analizar las muestras antes y después del decantador, se determinaron que los fluidos eran altamente alcalinos en ambas estaciones, es decir, CA1 y CA2, debido principalmente a la presencia del óxido de calcio que se encuentra en la misma, que son los restos del lechado que se queda en esa agua. Pero al usar el decantador, estos bajaban el nivel de pH de las mismas. También se comprueba que se determinaron altas cantidades de conductividad eléctrica en comparación con el agua destilada, que fue utilizado como un fluido de guía o de base. Eso se debe principalmente a la presencia de óxido de calcio y dióxido de silicio. Esas sustancias son electronegativas, puesto que causan estos altos niveles de conductividad eléctrica. En la impedancia, según la investigación, no se pudo determinar alguna resistencia por parte de las muestras de CA2. Fluctuación temporal de la calidad del agua subterránea. Los estudios globales han demostrado que los cambios... Perdón, profesora, pasó algo. Ok. Las muestras CA2 no se pudieron leer al principio por el instrumento, pero por suerte en la salida del decantador sí se determinaron altas cantidades de resistencia, es decir, en ohmios, demostrando una alta cantidad de iones en los fluidos analizados de ambas estaciones. Esos son considerados altamente perjudiciales, ya que esos son extremadamente tóxicos. Y a pesar de todo esto, los niveles que alcanzaron no fueron suficientemente altos para ser considerados materiales de difícil eliminación. En parte de espectrometría de absorción atómica, se determinó que la estación CA1 posee metales más pesados que CA2. Entre ellos se encontraba cobre, níquel, también había calcio, plomo y hasta cromo también. Pero eso se debe pero en el caso de CA2, no se determinó altas cantidades, pero se descubrió que eso se debe a que en el día anterior a la toma de muestras se había limpiado el decantador de la misma empresa, y eso interfirió con los resultados de la misma. Aún así, se determinaron altas cantidades de óxido de calcio, claro que ocasionado por el echado, pero sí los valores son tan bajos que no fueron considerados nocivos para el ser humano. También otro metal pesado que se encontró en ambas empresas es el de cobre en la salida del decantador, especialmente de CA1, pero estos rozaban los límites de ese metal en las normas de salubridad de Brasil, por lo que aún así no es necesario un tratamiento para esos efluentes. Con todo eso dicho antes, la conclusión de la investigación Tienes Disculpe, profesor, fue un error. Con todo esto, se pudo determinar que las efluentes de ambas empresas sí eran tóxicas por ser altamente alcalinos, por haberse determinado alto nivel de pH. Pero como la empresa CA1 posee una política ambiental, esos tenían un ciclo cerrado, es decir, que el agua que se utilizaba no se expulsaba al exterior.
por lo que no generaba contaminación en los mares y ríos de Brasil. En cambio, como la segunda empresa no poseía políticas ambientales, esta simplemente vertía sus aguas residuales directamente a los ríos y a los mares de Brasil. Y debido a que esas sustancias eran altamente alcalinas, están generando una contaminación y un daño irreversible al ecosistema de Brasil. Por esa razón se ha determinado que se debe priorizar el tratamiento de los efluentes de esas empresas, especialmente en lo que se respecta al pH alcalino, para neutralizarlo antes de la liberación en el cuerpo de agua. También se hace una crítica de que también el gobierno de Brasil no intensifica suficiente las inspecciones de salubridad, sino es un país demasiado grande, por lo que se recomienda hacer mayor cantidad de inspecciones para impedir el aumento de contaminación en los cuerpos de agua, ya que se cree que esto es una mala práctica muy frecuente en el país. Cabe destacar también que debido a la alta cantidad de empresas, se cree que no hay suficiente personal para hacer todas esas inspecciones que necesita el país. Por eso que existe una gran contaminación por culpa de esas compañías de lechado en toda la nación. Muchas gracias. Ajá, ¿me escuchas, Andrés? Sí, le escucho, profesora. A ver, ¿qué parte le dio usted de importancia al paper que yo le envié? A ver. Principalmente la parte que me pareció importante fue cómo es que se manejaba la industria de un material tan básico como el lechado de una forma tan descuidada y de una forma tan preocupante. Es decir, no tienen suficiente control a veces todas las empresas para hacer que el proceso sea un proceso no contaminante. Y esto es preocupante porque eso quiere decir que el gobierno de Brasil no está tomando en consideración todas esas empresas Exacto. que están haciendo materiales para el Exacto. pueblo brasilero y están generando una contaminación. Porque Y es eso muy debería ser fácil, un crimen. es muy fácil, el gobierno brasileño lo puede mandar a la empresa y cerrársela fácilmente por la contaminación que está causando, ¿no? ¿Sabes un dato curioso? A ver, Que están utilizando calcio. Y, exacto, y algo interesante es que en el paper que yo tengo, el calcio es sumamente importante para el tratamiento de agua. Entonces no solamente están contaminando, sino que le están dando un mal uso a un agente que podría incluso ayudarte a optimizar los sistemas de purificación de agua. Exactamente. exactamente. La cosa es como te expliqué, el echado es una mezcla de cemento con agua y con otros Ujú. materiales. Por esa razón, el exceso de agua que no le sirve a la empresa para hacer la mezcla, lo desechan y apenas lo Exacto. único que hacen es decantarla, es decir, los restos sólidos que tienes agua, solo los dejan hundirse en el fondo del decantador para luego verter el agua y más nada. Y no tienen ningún otro Exactamente. tratamiento Previo. eh, más complejo para hacer que el agua sea segura. Ese es el problema que tengo con estas empresas. No dan un mejor cuidado al agua que se están utilizando para hacer el material y encima no contaminar a la vez. Por eso que la primera empresa decía que tenía un ciclo cerrado, porque tenía políticas ambientales. Y eso lo que hacía era utilizar agua natural de la lluvia para utilizarlo Así en es. la producción del lechado. Y esa agua que se utilizaba simplemente se vertía en un tanque para volver a reutilizarlo con el agua de la lluvia. Ok, Andrés, creo que con este paper te abrí mucho la mente en el trabajo, ¿sí? O sea, profundizaste bastante. Ajá. Bueno, esta sesión se va a terminar. Voy a entrar por la otra sesión y allá nos vemos quién. Samir, Isabela, Andrés, los que estamos, ¿sí? Está bien, Nos vemos la profesora. próxima. Ok, dale.